En este video veremos cómo calcular las partículas subatómicas de un átomo. Para ello vamos a partir de la definición del número atómico y del número de masa. El número atómico se suele representar con la letra Z. Este número atómico indica el número de protones que existen en el núcleo del átomo. Podemos ver aquí en pantalla una simbología. La X representa el símbolo del elemento químico. El número atómico se suele representar con la letra Z. El número de masa se suele representar con la letra A. Aquí tenemos un ejemplo de un elemento, en este caso el cloro, el cual tiene un número atómico 17, indicado por este número que vemos en la parte de abajo, y un número de masa 35, indicado por este número que vemos en la parte superior. Como el átomo es un ente eléctricamente neutro, el número atómico también nos indica el número de electrones. Es decir, el número que tenemos en la parte inferior izquierda nos va a representar tanto el número de protones como el número de electrones. Cuando nos dicen que el átomo es eléctricamente neutro, se refiere a que no tiene ninguna carga. Es decir, no aparece ningún número en la parte superior del símbolo químico. El número de masa se suele representar con la letra A y es el número de protones más el número de neutrones que existen en el núcleo. Este número de masa se representa con una letra en la parte superior izquierda. En el caso del cloro, su número de masa es 35 y eso lo podemos ver en la tabla periódica. La fórmula para calcular el número de masa es la siguiente: A, que representa el número de masa, es igual a Z, que representa el número atómico, más N a la 0, que representa el número de neutrones. Por lo tanto, el número de masa es la suma del número de atómico más el número de neutrones. Recordemos que la masa de un átomo está dada por la cantidad de protones y por la cantidad de neutrones que existen en el núcleo de un átomo. Si nosotros queremos obtener la cantidad de neutrones que existen en el núcleo de un átomo, tenemos que restar el número de masa menos el número de protones. Siempre, como regla general, el número de masa va a ser mayor que el número atómico. Anteriormente habíamos dicho que la X representa el símbolo químico. Aquí tenemos la tabla periódica. Esta X representa cada uno de los elementos que hay en la tabla. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. En la tabla periódica podemos observar el número atómico que se encuentra en la parte superior de cada uno de los símbolos. Por ejemplo, del sodio, el número atómico sería el 11. En el caso del potasio, el número atómico sería el 19. El número de masa, en este caso, viene en la parte de abajo. En el caso del litio, su número de masa sería 6.941. En el caso del sodio, 22.99. En el caso del potasio, 39.1. Si nos damos cuenta, se debe de cumplir esta condición. El número de masa va a ser siempre mayor que el número atómico y lo podemos ver aquí. En el caso del sodio, su número de masa, que es 22.99, es mayor que su número atómico, que es 11. En el caso del potasio, su número de masa es 39.1 y este es mayor que su número atómico, que es 19. Por lo tanto, vemos aquí que se cumple la condición. A continuación, vamos a resolver la siguiente tabla, en la que vamos a calcular la cantidad de partículas, es decir, la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones para cada uno de los elementos que vemos en la columna. Vamos también a colocar su número de masa y su número atómico y el símbolo. Tenemos aquí el primer elemento, que sería el helio. Me dan como información su número de masa, que es 4, y me dan la cantidad de protones, que en este caso es 2. Yo con esta información tengo que completar cada una de las columnas, ya sea para partículas o ya sea para el número atómico.
Si me dan la cantidad de protones, yo puedo encontrar la cantidad de electrones y también puedo saber el número atómico. ¿Por qué? Porque me lo están diciendo aquí, que el número atómico Z indica el número de protones. Si tengo 2 protones, en el caso del helio, voy a tener también 2 como número atómico y voy a tener 2 electrones como partícula subatómica, y eso me lo está indicando en esta parte. Recuerden que el número atómico también nos indica el número de electrones. Vamos a colocar 2 en el número atómico porque tenemos 2 protones. Recuerden que hay una relación entre el número de protones y el número atómico. Si yo sé que su número atómico es 2, también sé que voy a tener 2 electrones. En el caso de los neutrones vamos a usar la siguiente fórmula. Vamos a restar el número de masa menos el número de protones. En este caso voy a restar 4 menos 2. Por lo tanto vamos a tener 2 neutrones. Vamos a colocar su símbolo. En el caso del helio, si sabemos que su número atómico es el 2, su símbolo debe de ser He. Vamos a consultar la tabla periódica. Aquí podemos ver el helio. Aquí vemos su número atómico, el 2. Su símbolo entonces es He. Colocamos el símbolo del helio en esta columna. A continuación tenemos la plata. Me dan como información el número de protones, que es 47. Si me dan el número de protones, yo puedo saber el número atómico y puedo saber también el número de electrones. En este caso vamos a tener 47 como número atómico, 47 electrones, y en el caso del número de masa necesitamos hacer la suma del número atómico Z más el número de neutrones que me están dando. Recuerden que este 60 me lo están dando. Vamos a sumar 47 más 60. Recuerden que estamos aplicando esta fórmula que vemos aquí. Me va a dar un resultado de 107. Este sería entonces su número de masa. Vamos a ver qué símbolo tendría la plata. Para ello en la tabla periódica tendríamos que buscar este número atómico, el 47, y con ello también vamos a saber cuál es su número de masa. Vamos a la tabla periódica. Aquí tenemos la plata, su número atómico es 47, su número de masa es 107.87. Por lo tanto, el símbolo químico de la plata debe de ser Ag. Colocamos aquí su símbolo. Ahora tenemos el siguiente caso. Tenemos un elemento en el que me dan el número de electrones, que es 30, y el número de neutrones, que es 35. No me dan ni el nombre, ni el símbolo, ni el número de masa, ni me dan el número atómico, ni la cantidad de protones. Nosotros sabemos que el número de electrones va a ser igual al número atómico, y esto también va a ser igual al número de protones. Por lo tanto, si me dan 30, este elemento va a tener 30 protones y va a tener un número atómico también 30. Con esta información yo ya puedo encontrar el número de masa. Para ello voy a sumar el número atómico, que en este caso es 30, al número de neutrones, que en este caso es 35. Al sumar 30 más 35, el número de masa va a ser 65. Ahora, ¿qué nombre tendrá este elemento y qué símbolo le corresponderá? Para ello tenemos que buscar en la tabla periódica el elemento que tenga el número atómico 30. Vamos entonces a la tabla periódica, y aquí en la tabla periódica podemos ver que el elemento químico que tiene un número atómico de 30 y una masa de 65.38 es el Zn. Por lo tanto, la identidad de este elemento es el Zn. Aquí vamos a colocar Zn y aquí vamos a colocar Zn. Si se dan cuenta, coincide el número atómico con su número de masa. A continuación tenemos el radón. Me dan como información el número de masa, que es 222, y me dan la cantidad de protones, que es 86. Recuerden que si me dan la cantidad de protones, yo puedo encontrar la cantidad de electrones y puedo encontrar también el número atómico.
En este caso el radón tiene 86 protones, por lo tanto debe de tener un número atómico de 86 y un número de electrones de 86. Necesitamos encontrar la cantidad de neutrones. Para ello vamos a restar el número de masa, que en este caso es 222, menos el número atómico, que en este caso es 86. Haciendo entonces la operación, tenemos lo siguiente. El resultado es 136. El radón va a tener 136 neutrones en el núcleo. Y su símbolo químico va a estar dado por el número atómico. Vamos a la tabla periódica y buscamos el número 86. Aquí en la tabla periódica tenemos que el número atómico 86 le corresponde el símbolo químico Rn, que es el símbolo químico del radón, que es un gas noble. Y aquí colocamos Rn, que es el símbolo químico del radón. Tenemos ahora el símbolo de un elemento que es el calcio. ¿Y cómo sé que es el calcio? Porque me están dando el número atómico, que es el 20, y me están dando también el número de masa, que en este caso es 40. Si voy a la tabla periódica y busco el número atómico 20, me voy a dar cuenta que aparece este símbolo. Vamos a la tabla periódica. Aquí tenemos el número atómico 20, que es el calcio, y número de masa es 40, por lo tanto coincide con lo que expliqué anteriormente. Si me dan el número atómico, yo puedo saber el número de protones y el número de electrones. Aquí vamos a colocar calcio, este es su nombre. Como tiene un número atómico de 20, el calcio va a tener 20 protones y va a tener 20 electrones. Nos falta calcular la cantidad de neutrones. Para calcular la cantidad de neutrones necesitamos hacer una diferencia, que es lo que tenemos aquí en la fórmula. Vamos a restar el número de masa, que está dada por la letra A, en este caso es 40, menos el número atómico, que está dado por la letra Z, que tenemos aquí, que en este caso es el 20. Haciendo entonces esa diferencia, nos va a dar que el calcio tiene 20 neutrones. Recuerden que 40 menos 20 es 20. Y de esta manera estaremos calculando las partículas subatómicas de los diferentes elementos. Esto sería todo. Yo espero que este video sea de mucho provecho y te permita entender cómo se calculan las diferentes partículas subatómicas que se encuentran en los átomos. Nos vemos en un siguiente video.